Y a propósito de las declaraciones de Fitzpatrick sobre presencia de narcotraficantes que han creado empresas aquí en el país, esas declaraciones del embajador confirman que narcotraficantes ecuatorianos han establecido entramados empresariales en el país y algunas empresas estarán activas. El embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, volvió a dar graves declaraciones luego de casi 2 años de revelarse la presencia de narcogenerales en Ecuador. Aunque no proporcionó nombres ni pruebas, Fitzpatrick señaló que estas organizaciones criminales han extendido sus tentáculos al sector privado para el lavado de dinero en estos bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportación. Incluso dijo, sus testaferros ahora estarían metidos hasta las patas en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Sobre esta constitución de empresas por narcotraficantes ecuatorianos en los últimos años abundan los ejemplos. De hecho, algunas compañías todavía estarían activas. Alias, por una parte, alias el patrón, ¿se acuerdan? Quien creó empresas de seguridad y construcción, Leandro Norero, asesinado en Cotopaxi en el 2022, el 3 de octubre. Lideraba un cartel de narcotráfico en el país y además de ser supuestamente financista de bandas como los Lobos, Tigrones, Lagartos y Chone Killers. Norero logró crear este entramado empresarial pese a su largo prontuario de antecedentes penales. Según los registros de la Supe de Compañías, alias el patrón, él fue accionista de 6 empresas, de estas 2 disueltas, mientras que las otras continúan activas. Su expareja, Lina Paola Romero Vargas, originaria de Colombia, figura como accionista de la empresa Samsung Seafood, compañía de responsabilidad limitada disuelta, y ella a su vez constituyó 2 empresas más de estética. La una, Lumina Corp Guayaquil S.A. y está actualmente disuelta, y Salón LIC S.A. que continúa activa. La primera se dedicaba a la venta al por mayor de productos de perfumería y cosméticos, mientras que la segunda, actividades de lavado de cabello, corte, peinado, entre otros, según la Supe de Compañías. Existen más. Norero en el 2019 fundó junto a su hermano Israel William Norero una empresa denominada Norero Design, compañía anónima, dedicada a campañas de comercialización y servicios de publicidad. Asimismo, el hermano figura como accionista de Samtino, compañía anónima, ubicada en la Vía Salitre. Se dedica a ventas al por mayor de ropa, incluido prendas deportivas, calzado y demás. En el 2021, Norero también fundó AgroNordic S.A., compañía anónima dedicada al cultivo de cacao. Ambas continúan activas, mientras que en el 2021 Norero compró acciones en Ashimja Life S.A., disuelta, dedicada a la construcción de edificios. En este punto, la Fiscalía abrió un proceso por lavado de activos contra la empresa donde figura Nico Farhan de Canadá, junto a Norero como accionistas. El hermano de Norero, William, su expareja, así como las empresas Norero Design S.A., AgroNordic S.A. y Ashimja Life S.A., corporación de estética Lumina Corp, Samsung Seafood, compañía de responsabilidades limitada, Salón LIC y otros más estarían siendo investigados por lavado de activos. Alias Gato Farfán fundó empresa camaronera, domiciliada en San Borondón. Wilder Emilio Sánchez Farfán, el Gato Farfán, el narcotraficante más buscado por Ecuador, fue capturado en Pasto, Colombia, el pasado 8 de febrero, tras casi 10 meses desde su detención. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprobó el pedido de extradición a los Estados Unidos requerido por tráfico de estupefacientes y psicotrópicas. Farfán fue uno de los fundadores de las empresas camaroneras y empacadoras San Farmar S.A., constituida en el 2017 y que actualmente continúa activa.
Según el portal de Supe de Compañías, la empresa estaría domiciliada en La Puntilla, en San Borondón, y se dedicaba a operaciones relacionadas a la pesca y acuicultura, así como también a la explotación de criaderos de camarones. En febrero del 2019, un mes después de que Estados Unidos abriera cargos por tráfico de drogas en su contra, Wilder Emilio Sánchez Farfán vendió su totalidad de acciones, la mitad a Daisy Piedad Farfán Apolo y la otra mitad pasó a nombre de Solarte Zambrano Gladys Socorro. Pero en el 2022, Zambrano vendió sus acciones a Lenín Adalberto Sánchez Farfán, quien sería hermano del gato, figurando como accionista minoritario y gerente general de esta empresa. Los propietarios actuales tienen antecedentes penales. En 2019, la Fiscalía del Estado abrió en contra de Lenín Sánchez una causa por tentativa de asesinato, pero la investigación fue archivada. ¿Qué cosas? Mientras que en contra de Apolo, en 2022 se abrió un proceso por el delito de fraude procesal, pero la causa también fue archivada. El exministro del Interior, Juan Zapata, confirmaría a Ecoavisa.com en febrero de este año que la empresa Sanfarmar S.A. estaría siendo investigada. Sin embargo, en el Consejo de la Judicatura no constaría ningún proceso todavía. Tenemos aquí a Alias Samir, la empresa de limpieza y actividades artísticas. Alias Samir, George Samir Maestre Mena, conocido como alias Samir en el viejo mundo, en el bajo mundo o el gordo, fue asesinado la madrugada de este pasado 12 de octubre en una ciudadela privada ubicada en la Villa La Costa, en el norte de Guayaquil. Samir era cabecilla de una banda llamada Mafia 18 que operaba en este distrito sur de la ciudad, según fuentes de inteligencia. Él habría heredado las rutas marítimas para el tráfico de drogas de Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias el gato Farfán, detenido en Colombia en febrero de este año. Además, fue aliado de Leandro Nolero Tigua, alias el Patrón, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en el 2022, quien fue financista de estas bandas criminales, los Lobos, Tigrones y Johnny Killers, todos enemigos de los choneros. Samir, además de esto, también incursionó en el mundo empresarial, figurando como accionista de dos compañías. Por un lado, desde septiembre del 2021 de S Production Entertainment S.A., dedicada a la producción de obras de teatro, conciertos, actividades artísticas, y estaría ubicado cerca del centro de convenciones, en la Avenida Las Américas en Guayaquil, según detalla la Super de Compañías. S Production Entertainment S.A. Esta empresa está fundada por su familia, por su familiar Teddy Roger Maestre Mena y por Katiuska Lizeth Seigua Orellana, su pareja. En marzo de 2023, Samir vendió el total de sus acciones a otra compañía, denominada Corp Life Invest SAS, la cual fue fundada en la misma fecha. Según el portal, esta empresa está domiciliada en Kennedy Norte y se dedica a servicios de cobranza. Por su parte, Teddy Roger Maestre Mena vendió su parte accionaria a Inverhouse SAS. A su vez, como dueña de ambas empresas figura Alexis Pamela Carrillo Vera, quien no registra pago de impuestos por sí, pero sí tiene antecedentes penales por tráfico ilícito de estupefacientes en el 2015. Samir también constituyó otra empresa llamada Samcat S.A. en 2017, junto a su pareja, Katiuska Lizeth Seigua Orellana. Esta compañía se dedica a brindar servicios de limpieza a edificios, viviendas, servicios de mensajería y financieros. Al igual que con la compañía de entretenimiento, en marzo del 2023, Samir vendió el total de sus acciones a Corp Life Invest SAS, mientras que Katiuska en la misma fecha pasó sus acciones a Inverhouse SAS, compañía dedicada a la venta al por mayor de arroz, banano y plátano. Asimismo, está domiciliada en Kennedy Norte, Guayaquil. Según el portal del Consejo de la Judicatura, ninguna de estas empresas mencionadas figura en procesos legales. Alias Chugo Porto fundó hasta empresa de seguridad. Antonio Portocarrero es su nombre, también conocido como Chugo.
Chugo Porto fue capturado en el extranjero y cuenta con un extenso historial delictivo. Según el portal del Consejo de la Judicatura, desde el 2002 ha estado involucrado en delitos como robo, plagio, asesinato, rapto, asociación ilícita y tentativa de asesinato, aunque no enfrenta investigaciones por narcotráfico en Ecuador. Una operación internacional logró su arresto en España. A pesar de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, fue liberado en ese país, España. En Ecuador, Portocarrero figura como accionista en 3 empresas. Una de estas, Vitefel S.A., dedicada a la comercialización de fabricación y exportación de productos cosméticos de belleza y maquillaje. La empresa sigue activa todavía, se estableció en el 2019 y tiene su dirección registrada en Bastión Popular, Guayaquil. En 2021, Portocarrero compró acciones a los 3 fundadores de la empresa. Por eso figura como dueño mayoritario de esta empresa junto a un familiar, Kevin Andrés Portocarrero Montaño, quien no tiene acciones en ninguna otra compañía, según el portal de la Super de Compañías. Desde el 2021, Portocarrero figura como accionista mayoritario de Transmodelor S.A., dedicada al transporte de carga pesada, ubicada en Esmeraldas. En esta compañía también aparece como dueña Natalie Alejandra Linares Valera, de nacionalidad venezolana. Portocarrero fue accionista minoritario junto a 36 personas más de la compañía Transporte de Combustible Comtranses S.A., ubicado en Esmeraldas, que también se dedica al transporte de carga pesada a nivel nacional. Sin embargo, según Supercompañías, Portocarrero vendió sus acciones en octubre de este año. En marzo del 2022, Portocarrero fundó la empresa de seguridad Blinpack del Ecuador S.A., dedicada a la venta al por mayor de equipos de seguridad y pinturas. Según la dirección de que consta en el portal, se encuentra ubicado en Bastión Popular. Desde julio de este año, la empresa pasó a estar a Ana Lucía Estupiñán Córdoba, quien además en abril de 2022 fue nombrada como gerente general de Vitefel S.A. Esta última compañía fue gestionada por Portocarrero en 2 periodos distintos. Según la Super de Compañías, la empresa está cancelada. Michael Fitzpatrick afirmaba que narcos lavaban dinero en el país en bienes reales de empresas de exportación, equipos de fútbol y medios sociales, medios de comunicación. El embajador de Estados Unidos había pedido a la Asamblea que aprobara una ley de extinción de dominio para incautar bienes de los corruptos y narcotraficantes que operan en el Ecuador. ¿Pero qué pasó con esto? El embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, durante una conferencia por los 20 años de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, señaló que el Estado de Derecho en el Ecuador estaría bajo ataque sostenido de las organizaciones criminales, porque los corruptos, los narcos y aquellos que nos brindan y empoderan están luchando para captar otros sectores del Estado que tienen papeles aún más directos, empezando con el sector judicial. El sistema de justicia no es espectador e inocente de todo esto. Al contrario, en la lucha de los corruptos, el sector judicial es el premio máximo, la medalla de oro. Textual. Habló así de impunidad y contaminación en los operadores de justicia y por esta razón pidió a las autoridades que establecieran sanciones. Textualmente, con mano dura a jueces y fiscales que respondan a intereses particulares y que perciban o reciban dinero a cambio de impunidad. A pesar de que dejó claro en esto a los responsables de esta tarea, a los que en vez de ser parte de la solución y a veces son parte del problema, negociando la justicia y acuerdos de políticos de intereses personales directamente con criminales. El proceso usado por la selección y de jueces para la Corte Nacional de Justicia también ha generado preocupación. No obstante, ha considerado positiva la designación del Contralor Mauricio Torres tras 5 años desde interinazgo en este organismo disputado por los partidos políticos. Esta sería una oportunidad, dice, crucial para el Contralor
los patrimonios de los funcionarios públicos, identificar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito. Además, el diplomático señaló que los tentáculos de las organizaciones criminales sobrepasan el interés público y ahora estarían en el sector privado para lavar dinero. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportación. Sus testaferros ahora estarían metidos en la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Añadió además que los testaferros se desenvuelven en diferentes campos de acción. De algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora estarían listos para extorsionar y pagar por nefastos, como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. En ningún caso especificó nombres. Fitzpatrick solicitó a la Asamblea que aprobara una ley de extinción de dominio para que el Estado pudiera incautar bienes de corruptos y narcotraficantes. En cuanto al cambio de la cúpula policial, Daniel Noboa aceptó la renuncia de 4 generales. Noboa aceptó la renuncia de 4 generales de la policía, ratificando a su máximo jefe, César Zapata, como comandante general, y cambia al responsable de inteligencia. Y aquí están los detalles. El proceso de depuración en el mando policial se concretó luego de que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, también encargada de este Ministerio del Interior, solicitara a todos los generales de la Policía Nacional que presentaran sus renuncias. El presidente Daniel Noboa aceptó la renuncia de 4, que son Edwin Noguera, Pablo Ramírez, Manuel Samaniego y Marcelo López, quienes quedarían fuera de la entidad. En días previos se confirmó que el comandante de la policía, César Zapata, sería ratificado. Zapata fue designado en octubre pasado por el expresidente Guillermo Lasso, y quien optó por realizar modificaciones de la cúpula policial después del asesinato de 7 individuos vinculados a la muerte de Fernando Villavicencio en 2 prisiones del país. Por otro lado, Fausto Iñiguez, quien tenía el cargo de subsecretario de Migración, sería el nuevo director de inteligencia. Esta dirección es considerada como una de las más estratégicas de la policía para la lucha contra el crimen organizado. Por otro lado, Freddy Goyes, de la Policía Judicial, pasó a Seguridad Ciudadana en reemplazo de Pablo Ramírez. El patrimonio del ex mando policial son 16 los oficiales que integran el mando institucional y que además entregaron el pasado jueves el cese voluntario a sus funciones. De Coavisa.com revisó las declaraciones patrimoniales del anterior mando policial, que en conjunto superaba los $6 millones. En las declaraciones juramentadas publicadas por la Contraloría General del Estado se identifican casos en los que los patrimonios de algunos generales no estarían actualizados. Por ejemplo, de ello es Freddy Zarzosa, actual director general de investigaciones, cuya última declaración registrada en el portal corresponde al 2021. De manera similar se observa esta situación en el caso de inspector general de la policía, Víctor Zárate, cuyos datos son del 2022. Al igual que otros como el exdirector general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Pablo Ramírez, o Freddy Goyes, exdirector nacional de Policía Judicial. El general que tiene el patrimonio más alto es el coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional, Jorge Renato Ceballos Núñez, quien aparece con posesiones por $2 millones más o menos, según consta en la última declaración juramentada en 2022 publicada por la Contraloría. Sin embargo, el equipo de comunicación del general Ceballos aclaró que la cifra es un error. Ayer, 7 de diciembre, el general solicitó a Contraloría que dar de baja aquella declaración número tal 711-2317, ya que se detalla que el monto de la cuenta bancaria de su esposa, localizada en Chile, se publicó en pesos, sin realizar la conversión a dólares. El sistema lo asimila como moneda local, motivo por el cual mi patrimonio es excesivo. Al darse cuenta de este error, el general dice que se generó una nueva declaración juramentada.
número 711-6830, donde consta que su patrimonio es de $216.417, según documento adjuntado a este medio. Contraloría aún no realizaría ningún cambio solicitado. Entre los generales de mayor antigüedad, el actual comandante César Zapata posee un patrimonio de $104.000, mientras que Fausto Buenaño presenta un patrimonio de $997.256. Siguiendo la misma línea de antigüedad, Marcelo Sáenz, director de salud, declaró un patrimonio de $399.545. Por otro, Edwin Noguera, exdirector de Educación, reportó un patrimonio de $411.457. ¿Alguien conoce la cárcel de Cuba, donde permanecerá alias Gato Farfán? Esta cárcel Tramacúa, esto hasta ser extraditado a Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó su extradición a Estados Unidos. Farfán aún puede presentar apelación. La extradición de Wilder Emilio Sánchez Farfán, narcotraficante apodado como el Pablo Escobar ecuatoriano, es cada vez más cerca de sus apodos. Hoy, 30 de noviembre, se conoció que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de casi 10 meses desde su captura, firmó el pedido de extradición a los Estados Unidos desde febrero de este año. El Gato Farfán se encuentra detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin embargo, tras conocerse de su plan de fuga, en el que intentó sobornar con $1 millón a funcionarios, las autoridades frustraron este intento y lo trasladaron a la cárcel conocida como la Tramacúa, en Valledupar, en el norte del país. Por ahora, según se ha confirmado, el Gato Farfán tendría algunos días para presentar un recurso de apelación en caso de confirmarse la extradición. La Dirección de Investigación Criminal Interpol será la institución encargada de llevar a cabo este proceso conforme fue acordado en términos diplomáticos. Pero, ¿cómo es la Tramacúa? Cárcel donde permanecerá Farfán hasta ser extraditado a los Estados Unidos. Verán, una de las cárceles más seguras de América Latina. Se trata de un centro penitenciario ubicado en el norte de Colombia, considerado como uno de los más seguros de Latinoamérica. Dicen, su diseño contó con la participación del Buró Federal de Prisiones, BOP, de Estados Unidos, y fue inaugurado en abril del 2000, según detalla el Instituto Nacional Penitenciario INPEC. La construcción de esta fue producto de la donación del terreno por parte del entonces alcalde de Valledupar, Johnny Pérez Oñate. La empresa colombiana califica el lugar como un sitio difícil de escapar, uno de los lugares donde se encuentran presos más peligrosos de Colombia. Coloquialmente se la conoce como la Tramacúa, una palabra que deriva del Caribe que significa grande. Fue adoptada por la población y también por los internos. La seguridad de este centro se atribuye en parte a su estructura, pero que cuenta con 2 pabellones de mediana seguridad y predominantemente pabellones de alta. Otro aspecto notable acá es su elevada temperatura, que puede superar a los 40 grados Celsius. Las paredes de cemento contribuyen a generar un calor adicional, según han recogido medios colombianos. ¡Qué barbaridad! Un asadero de pollos. Los presos más peligrosos de Colombia. En la Tramacúa también han sido recluidos internos de alto perfil y gran peligrosidad provenientes del país vecino. Allí estuvo Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, un pedrasta y asesino en serie de niños condenado a 40 años y que además falleció el mes pasado. John Jairo Velázquez Vázquez, también conocido como Popeye y considerado la mano derecha de Pablo Escobar, también cumplía su condena en este centro penitenciario. Pero está muerto. Cumple.
Además, por estas instalaciones pasó Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, narcotraficante y cofundador del Cartel de Cali, quien actualmente estaría cumpliendo su condena en Estados Unidos después de ser extraditado. Cumple. No está muerto. No murió en febrero. Alias Samir, el cabecilla de un grupo criminal, es asesinado en una ciudadela de la Villa La Costa, en Guayaquil. Según información preliminar, los sicarios habrían ingresado por un estero cercano a la ciudadela Laguna Club. Un cabecilla de una organización criminal fue asesinado la madrugada de este jueves 12 de octubre dentro de una vivienda de una ciudadela privada ubicada en la Vía La Costa, en Guayaquil. La víctima fue identificada como George Samir Maestre Mena, alias Samir el Gordo. Según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, los sicarios habrían ingresado por un estero cercano a la ciudad de la Laguna Club. El Gordo rentaba la vivienda donde fue asesinado. La víctima tenía 36 años, recibió al menos 8 tiros. Agentes de criminalística y policía acudieron al sitio para recoger el cuerpo y levantar otros indicios. Maestre enfrentó 6 procesos judiciales por asesinato y uno por asociación ilícita, según consta en el portal de la Función Judicial. Fue jefe de la banda criminal Mafia 18 Tiburones, un grupo de disidente de los Choneros. También fue socio del narcotraficante Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en la cárcel, ya sabemos, de Cotopaxi, en octubre del 2022. En el Ecuador se estarían lavando entre 2.000 y 5.000 millones de dólares cada año, al año. Según datos de la ONU, los flujos financieros derivados del narcotráfico representan el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto PIB anual. Este lavado de activos en Ecuador es un ejercicio que, pese a tener instrumentos legales y procedimientos para ser sancionado dentro del sistema financiero, encuentra espacios grises en la justicia y la política. Y estas recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, sobre este blanqueo de capital ha provocado que el tema sea discutido nuevamente en distintas esferas. En un discurso pronunciado durante un acto conmemoraba los 20 años de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el embajador señaló este jueves 7 de diciembre que los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, sino en el privado. Estas estarían lavando plata en los bienes reales, cuentas bancarias y empresas ficticias de deportes. Sus testaferros ahora estarían metidos hasta el cuello en la pasión nacional del fútbol, usando algunos equipos para lavar su plata, sus caras, indicó. Así, sin sonrojarse, la falta de certeza sobre estos montos que, producto de actividades ilícitas, pasarían por el sistema financiero generaría dudas. Según la ex superintendenta de bancos Ruth Arregui, la función judicial tiene la potestad para echar abajo cualquier proceso de control que se inicie en el campo financiero o institucional. Pero ¿cuánto dinero estamos hablando? La respuesta es sencilla, no se sabe. De hecho, lo único que se tiene es un dato de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, que estima que estos flujos financieros derivados del narcotráfico representan entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto PIB mundial. Si Ecuador tiene un PIB de 100 millones de dólares, se concluye que en el país se lavan entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. El lavado de activos no se refiere únicamente a los recursos que provienen del narcotráfico. De acuerdo con la OEA, Organización de Estados Americanos, los dineros de la corrupción, evasión fiscal, contrabando, etcétera, robo de vehículos, minería ilegal, pesca, trata de personas, entre otros, también se blanquean mediante el sistema bancario. ¿Qué tal? En noviembre, la banca privada reflejaba un incremento de 2.800.000 dólares de depósitos en comparación al año pasado,
y alcanza los 45.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto de ese dinero es ilícito? Nadie lo sabe, pero se parte del principio de inocencia. Esta insólita historia de un narcotraficante ecuatoriano que contrató con la policía y que en el país investiga quién. El contrato fue adjudicado en abril del año pasado, 7 meses antes de que Portocarrero fuese detenido por narcotráfico en España. ¿Y qué servicios otorgó este tipo? Pues te cuento que el nombre es Enrique Antonio Portocarrero Castillo. Alcanzó los titulares de la prensa ecuatoriana en 2022, cuando él fue detenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, por el supuesto delito de narcotráfico. En este país ya tenía un amplio repertorio de procesos judiciales en su contra. De hecho, en el 2012 fue sentenciado a 25 años de prisión por asesinato. 2012 fue sentenciado. Además, su carpeta delictiva tiene otros antecedentes por plagio, tenencia de armas, rapto, asociación ilícita, pero en el Ecuador no era investigado por tráfico de drogas. Pese a estar detenido, Portocarrero, o como también se llame, alias Chugo, sigue presente en Esmeraldas. Al menos así lo evidencia un video difundido tras una masacre registrada en este puerto pesquero, donde hombres que se adjudican la matanza expresaron lo ocurrido. Hoy es un mensaje para el señor Zapatón, Chugo Porto y la banda de los Patones, los cuales operan desde el puerto, y el coronel Buitrón tiene conocimiento de esto. Lo cierto es que ni siquiera su pasado delictivo ni las investigaciones internacionales con su contra impidieron que formara un entramado empresarial entre compañías de belleza y transporte de carga pesada. Pero no fue todo esto lo que pudo hacerse en el país. En abril del 2022, Portocarrero obtuvo un contrato con el mismo estado, en concreto 2022, con la policía en Atacames, en la provincia Verde. Su historia: la policía contrató a la gasolinera de Portocarrero. Portocarrero todavía es proveedor habilitado en el estado. Así consta en el portal de compras públicas, Sercop, lo que lo es desde el 6 de marzo del 2022, un mes antes de que le sea adjudicado su primer y único contrato. Según este acta, número 2022-011 de ASZE, fue la misma policía que convocó a Portocarrero para que participara para el abastecimiento de gasolina a vehículos del distrito de Atacames. El servicio debía darse por un tiempo de 240 días, es decir, por 7 meses. Ojo, 2022. Nos comprometemos con el Comando Provincial de la Policía en Esmeraldas número 8 a prestar todos nuestros servicios para brindar suficiente abastecimiento de combustible a todas sus unidades en operación. Así lo escribió el mismo Portocarrero mediante una carta que estaría subida en el portal como parte del proceso. De hecho, fue el único oferente que presentó una propuesta. El contrato fue firmado por el coronel de la policía, Luis Mantilla Gallardo, entonces comandante subrogante y delegado como máxima autoridad para compras públicas en el subzona Esmeraldas, pues Javier Buitrón se encontraba de vacaciones. Mantilla estuvo en el cargo por 40 días. Este medio solicitó, Ecuavisa, una entrevista con Mantilla, quien en la actualidad ya no tiene el mismo puesto, ahora es coordinador operacional de Fuerzas Armadas. Él asegura que la invitación se la hizo a otros proveedores. Lamentablemente nadie de las gasolineras en la parte local, provincial y nacional quisieron participar de este proceso y se declaró desierto. Esa sería la razón, señala, para que se abriera otro proceso de menor cuantía para la invitación de gasolineras en Atacames, donde según él solo existen 2 estaciones: Petroecuador, que no quiso participar, y Terpel de Portocarrero. Terpel. Fue así que la comisión encargada de verificar que el proveedor cumpla con estos requisitos de Sercop dio luz verde para que se convoque a Portocarrero. Terpel.
El 12 de abril de 2022, Mantilla resolvió aprobarse este contenido del acta de calificación, así como toda la documentación que sirvió de sustento para la habilitación y calificación del oferente, detallan los documentos. Finalmente, el contrato fue firmado por ambas partes el 20 de abril del 2022 por la suma de $25,000 más IVA 7 meses antes de que Portocarrero fuese detenido en el exterior. La investigación reservada, entre comillas. Mantilla defiende su resolución diciendo que el ente encargado de calificar a estos proveedores del Estado es el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. En ningún momento hay una causal que diga que tener antecedentes judiciales es una inhabilitante. ¡Qué barbaridad! Además, según Mantilla, el 29 de mayo del 2017, Portocarrero fue declarado inocente en el proceso por asesinato que pesaba en su contra. De hecho, dice que incluso esta gasolinera sigue funcionando. Aquí vale preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué este negocio es importante para el organizado? Para Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, existen 3 razones. Primero, porque la gasolina es usada como uno de los precursores para quemar cocaína. 2. El factor podría servir para abastecer a embarcaciones de alta mar, buques o a narcoavionetas. La ubicación de la provincia de Esmeraldas es clave en ese sentido porque su puerto principal es el más cercano a Colombia. El tercer punto, menciona Pazmiño, es para el lavado de dinero. Una gasolinera siempre será importante para el crimen organizado. Retomando la línea de tiempo, en noviembre de 2022, cuando detuvieron a Portocarrero en España, se dijo que la operación transnacional con la cooperación de la policía ecuatoriana y la de otros países más. Entonces, ¿por qué no estaba bajo el radar de los agentes de Esmeraldas? Mantilla refuta que toda investigación es reservada. Nosotros no tenemos acceso a esa información y apunta a que es necesario que los filtros de SERCOP sean más rigurosos y se coteje datos con otras instituciones como la UAFE, pero eso ya no se hace. Portocarrero sí podía ser proveedor del Estado. Lo cierto es que la ley no le jugó en contra a alias Chugo, ya que según la norma, si no tiene una sentencia ejecutoriada, como es su caso, sí podía ser proveedor del Estado. Así lo explicó en una entrevista María Sara Gijón, entonces directora general de la SERCOP, a quien se le preguntó si una persona con antecedentes por asesinato podía ser proveedor. Si tienen una sentencia ejecutoriada, no pueden ser proveedores del Estado. Pero de esto nos tiene que informar los jueces. Entre los requisitos para una persona pueden registrarse como proveedor, explica, hay un filtro previo que es el Servicio de Rentas Internas de CDI que otorga el RUC. Además, si es observado por una entidad como la UAFE, esta sería la encargada de informar a la SERCOP, dijo la directora, y agregó que debe ser un intercambio de información oportuna, un proceso que claramente no se dio, pues este medio conoció que desde 2019 la UAFE tenía bajo la lupa a Portocarrero al estar observado como persona de alto riesgo financiero. Ecuavisa.com solicitó una información a la Fiscalía sobre si existe en Ecuador un proceso abierto en contra de este señor o si es que se indaga sus bienes. La respuesta fue que no. Aquí en el país ninguna autoridad lo investiga. Naiden. Portocarrero habría sido investigado por la UAFE desde el 2019. Ex socio de Portocarrero asegura que la UAFE lo tenía observado como persona de alto riesgo financiero. Antonio Portocarrero, alias del Chugo, capturado en el extranjero en el 2022 y con un largo historial delictivo en el Ecuador, fue detenido por narcotráfico en España. Luego de un reportaje publicado en Ecuavisa sobre su entramado empresarial, el propietario actual
de esta empresa, Mares Tropicales S.A., el ingeniero químico Emilio Enrique Valdés, y en principio socio de Portocarrero, reveló detalles sobre cómo habría sido engañado. De acuerdo con él, a Valdés, quien inició en el sector camaronero en 1978 y fue exgerente de producción de una importante empresa camaronera, y su relación con el hoy detenido comenzó a finales de enero del 2019 en Guayaquil. Se presentó como un comprador de camarón en la planta donde yo estaba procesando camarón y me contactó, como muchas otras personas lo han hecho, para evaluar la calidad del camarón que produzco y donde yo estaba procesado, relata. En febrero del mismo año, Portocarrero le ofreció una sociedad en una empresa nueva de procesamiento de camarón para la venta. Me pareció bien y acepté sin conocer ni siquiera saber los antecedentes ni relaciones de este señor. Así, el 7 de marzo del 2019 se constituyó la empresa Mares Tropicales Martropic S.A. Portocarrero con el 50% del capital, y Valdés asumió la gerencia con el 25%. UAFE, persona de alto riesgo financiero, lo dice. Luego de 3 meses de que la empresa fue constituida, dice Valdés, se acercó a una sucursal del Banco Pichincha para abrir una cuenta de corriente, pero no pudo hacerlo. En el banco le comunicaron que no podía abrir una cuenta para la empresa porque el señor Enrique Antonio Portocarrero se encontraba observado ante la UAFE y estaba calificado como persona de alto riesgo financiero debido al sigilo bancario, que no le dieron ningún documento con esta información, afirma. Ante ello, Valdés señala que el 20 de junio del 2019 enfrentó a Portocarrero y terminó su sociedad. Se dio una transferencia de acciones y la empresa estuvo inactiva por 18 meses, y asegura que mientras Portocarrero fue accionista, la empresa jamás realizó ni una sola venta o transacción comercial. Actualmente ninguna institución del Estado investiga esta compañía. Me dijeron, dice, que el señor Portocarrero era un sujeto de alto riesgo financiero y me escandalicé. Wow, manifiesta Valdés. Ecoavisa.com consultó a la unidad de análisis financiero económico UAFE sobre esta veracidad de información, pero la institución no confirmó nada, descartó el dato. Lo que sí especificó fue que el resultado de sus investigaciones se remite con carácter reservado y de forma exclusiva a la Fiscalía del Estado, pues explica que las denuncias se receptan con el carácter de secreto. Según el portal del Consejo de la Judicatura, desde el 2002, Portocarrero registra delitos por plagio, asesinato, rapto, asociación ilícita, tentativa de asesinato hasta 2020. Pero en el país no se lo investigaba por narcotráfico en sí, per se. El ministro Juan Zapata dijo a este medio que desconocía si Portocarrero ya fue extraditado a Estados Unidos. El entramado empresarial en Ecuador, Portocarrero figura como accionista de 3 empresas. Una de estas era Vitefel S.A., dedicada a la comercialización, fabricación, exportación de productos cosméticos de belleza y maquillaje. Fue constituida en el 2019 y su dirección estaría registrada en Bastión Popular, en Guayaquil. En el 2021, Portocarrero compró acciones a estos 3 fundadores de la empresa, por eso figura como dueño mayoritario, junto a Kevin Andrés Portocarrero Montaño, quien no tenía acciones en ninguna otra compañía, según el portal de las super de compañías. Desde el 2021, Portocarrero figura como accionista mayoritario de Transmodelor S.A., dedicada al transporte de carga pesada, ubicado en Esmeraldas. En esta compañía también aparece como dueña Natalie Alejandra Linares Valera, de nacionalidad venezolana. Portocarrero es además accionista minoritario junto a 36 personas más de la compañía Transporte de Combustible Comtrans S.A.,
ubicada en Esmeraldas, que también se dedicaba al transporte de carga pesada a nivel nacional. Ecoavisa.com contactó a esta empresa antes mencionada, la cual respondió que en septiembre de este año Portocarrero adquirió un vehículo de carga pesada y solicitó ser socio. Revisando que no tenía ningún impedimento legal, se procedió a incorporarlo, precisó René Avilés a través de un correo electrónico a nombre de la empresa, pero no especificó cuál era su cargo. Además, añadió que se lo hizo con el fin de cumplir los requisitos de movilidad de la ANT. Y hay más. En marzo del 2022, Portocarrero fundó la empresa de seguridad Blimpac del Ecuador S.A., dedicada a la venta al por mayor de equipos de seguridad y pinturas, según la dirección que consta en el portal. Se encuentra ubicado en Bastión Popular. Sin embargo, desde julio, la empresa pertenece a Ana Lucía Estupiñán Córdoba, quien además en abril del 2022 fue nombrada como gerente general de Bifetel o Bitefel, una empresa de Portocarrero fundó. Por otro lado, Portocarrero también fue uno de los fundadores de Global Fishing o Glowfish S.A., dedicada al sector acuícola y pesquero. Glowfish S.A. En 2021 vendió sus acciones. Este medio de comunicación también intentó contactarse con la empresa, pero aseguraron que el número era equivocado. Terrible. A Glowfish mismo invirtieron los narcos. Y siguiendo con el hilo, ambos narcotraficantes crearon empresas para transporte de carga pesada y productos de belleza, alias Cara Sucia. Aquí está la persona, el blanco de los hombres armados que ingresaron al hospital de Chone. Cara Sucia. Leandro Norero, asesinado en la cárcel de la Tacunga de Cotopaxi el pasado 3 de octubre, y Antonio Portocarrero, detenido en Madrid, España, son dos de los narcotraficantes que salieron a la luz pública en Ecuador en 2022. Antes de este año, poco se conocía del pasado criminal de ambos, pero ya se han encontrado ciertas similitudes en sus modus operandi, como el tipo de empresa que fundaron y que incluso algunas continuarían activas. Así, las compañías de transporte de carga pesada, de exportación de productos de belleza, de construcción, entre otros, formarían parte de intereses en los que invirtieron, y esto es lo que se sabe del entramado empresarial. Portocarrero, alias Chugo, capturado en el extranjero, tiene un largo historial delictivo. Según el portal de la Judicatura, desde el 2002 registra delitos por robo, plagio, asesinato, rapto, asociación ilícita, tentativa de asesinato, pero en el país no se lo investiga por esto, sino más bien una investigación transnacional logró capturarlo en el exterior y ahora Estados Unidos lo procesa. Su extradición en Ecuador, Portocarrero figura como accionista en 3 empresas. Una de estas era Bitefel S.A., dedicada a la comercialización, fabricación y exportación de productos cosméticos de belleza y maquillaje. Fue constituida en el 2019 y su dirección estaría registrada en Bastión Popular. En el 2021, Portocarrero compró acciones a los 3 fundadores de la empresa. Por eso figura como dueño mayoritario en esta empresa, junto a su familiar Kevin Andrés Portocarrero Montaño, quien no tiene acciones en ninguna otra compañía, según el portal de compañías. Desde el 2021, Portocarrero figura como accionista mayoritario de Transmodelor S.A., dedicada al transporte de carga pesada, ubicada en Esmeraldas. En esta compañía también aparece como dueña Nathalie Alejandra Linares Varela, de nacionalidad venezolana. Portocarrero es además accionista minoritario junto a 36 personas más de la compañía de transporte de combustible Comtrans S.A., ubicado en Esmeraldas, que también se dedica al transporte de carga pesada a nivel nacional. Ecoavisa.com contactó a esta empresa antes mencionada, la cual respondió que en septiembre de este año Portocarrero adquirió un vehículo de carga pesada y solicitó ser socio. Revisando que no tenía ningún impedimento legal, se procedió a incorporarlo.
Así precisó René Avilés a través de un correo electrónico a nombre de la empresa, pero no especificó cuál era su cargo. Además, añadió que se lo hizo con el fin de cumplir los requisitos de movilidad de la ANT. A su vez, resaltó que toda esa actividad económica de cada uno de estos socios era independiente y lo manejaban de forma independiente cada uno de ellos. La compañía de transporte de combustible Comptranses, según el portal de la Sercop, era proveedora habilitada del Estado. Esto en resumen. Y más, en marzo de 2022, Portocarrero fundó la empresa de seguridad Blimpac del Ecuador, dedicada a la venta al por mayor de equipos de seguridad y pintura, según la dirección del portal de compras públicas del portal. Se encuentra en Bastión Popular. Sin embargo, desde julio la empresa pertenece a Ana Lucía Estupiñán Córdoba, quien además en abril del 2022 fue nombrada como gerente general de Vitefel, una empresa que posteriormente Portocarrero gerenció por segunda ocasión. Mares Tropicales Martropic S.A., empresa dedicada a la pesca, también fue fundada en 2019 por el hoy detenido. Sin embargo, ese mismo año vendió sus acciones y Ecoavisa.com se contactó con el número de la empresa que constaba, pero que lastimosamente la persona no quiso referirse al tema. Por otro lado, Portocarrero también fue uno de los fundadores de la Global Fishing o Global Fish, o sea, dedicada al sector acuícola y pesquero. En 2021 vendió acciones estas y en este medio de comunicación también se intentó contactar con esta empresa, pero aseguraron que el número estaba equivocado. Juan Zapata manifestó que recién se abrió una investigación contra las empresas, pero no especificó cuáles. El entramado empresarial de Norero, Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, era accionista de 6 empresas. De estas, 2 ya no están activas. Según los registros de la super de compañías, estas 6 empresas que fundó el mencionado registran actividades de venta de cacao, seguridad privada, construcción y, al igual que Portocarrero, de transporte de pesado, de carga y servicios de belleza. De hecho, Norero y su expareja Lina Paula Romero Vargas, originaria de Colombia, figuran como accionistas de la empresa Samsung Seafood, compañía de responsabilidad limitada disuelta, y a ella a su vez constituyó 2 más de estética. La una es Lumina Corp y la otra Salon LIC. La primera dedicada a la venta al por mayor de productos de perfumería y cosméticos, y la segunda actividades de lavado de cabello, corte, peinado, entre otros. De Norero también hay más, ya que en el 2019 fundó junto a su hermano Israel William Norero una empresa llamada Norero Design S.A., dedicada a campañas de comercialización y servicios de publicidad. En 2021, Norero también fundó AgroNordic S.A., dedicada al cultivo de cacao. Ambas también estarían siendo investigadas por lavado de activos, mientras que en el 2021 compró acciones en Ashimba Life disuelta, dedicada a la construcción de edificios. La Fiscalía abrió un proceso por lavado de activos contra la empresa, donde figuraba Nico Farhan de Canadá junto a Norero como accionistas. Norero, al igual que Portocarrero, también figuraba como accionista minoritario de empresas de transporte de carga pesada. Norero tenía acusaciones junto a 228 personas más en Garotrans S.A., y esta empresa fue constituida en Ambato en 2013. Ecoavisa.com contactó al número y correo que constaba en la super de compañías, pero no hubo respuesta. Asimismo, Arias del Patrón también figuraba como accionista minoritario de Transtocar S.A. junto a 258 personas más, dedicada al transporte de carga pesada. Y hablamos con este representante legal de la empresa, Iván Eduardo Naranjo, quien señaló que Norero adquirió acciones el pasado 19 de enero del 2021 y pagó $2.500. A Transtocar llegan muchos socios, entre ellos a la persona en cuestión,
pero nosotros no tenemos la inteligencia o un sistema avanzado, dice, para saber qué clase de personas son. Aclara así y asegura que Norero cumplía con todos los requisitos, como no tener deudas en el SRI, no tener antecedentes penales. Basado en eso, pues envía a la super y son ellos los que autorizan a que sea socio. Naranjo explica que en abril de este año la super de compañías le envió una notificación pidiendo toda la información de la empresa, pero hace 2 semanas atrás les llegó una resolución favorable de que no se vincula a Transtocar dentro del caso Norero.